Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 140, likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Malditos sean. En este lugar, todo era maldición. Más de 7.000 millones de maldiciones aguardaban expectantes. Malditos sean. Malditos sean. El ritual estaba casi completo. Solo quedaban 3 más por ofrecer. Eso sería más del triple de la cantidad requerida normalmente. Sin embargo, no podía hacer nada con él hasta que el número se redujera a 1. Maldíganlos. 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 Después de todo, incluso una vez reducido a un océano de maldiciones, tuvo que cumplir un deseo. Había intentado cumplir los deseos de otros antes, solo para ser rechazado. Aún así, lo intentaría de nuevo. Esta forma ya era el resultado de las esperanzas y los deseos de la humanidad. Tenía un deseo propio, uno natural. Finalmente, nacería. Maldíganlos. 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 Una vez reunido con el deseo de un humano, cobraría vida y regresaría como lo que el mundo deseaba que fuera Angra Mainyu. Eso casi había sucedido una vez, durante la iteración anterior de este ritual. Por eso, no se había dormido del todo tras la destrucción del Grial. Había mantenido vivo su deseo y maldecido a quienes habían retrasado su nacimiento. Una nueva oportunidad llegaría, lo sabía con certeza. Mientras existiera, habría quienes ansiarían que su deseo se cumpliera. Un hombre había llegado y había escuchado su voz. Y así lo había guiado para que esa oportunidad se hiciera realidad. Sabía que si esperaba demasiado, alguien surgiría para destruirla por completo. Puede que haya tardado años y años, pero se había creado un nuevo recipiente, una nueva serie de deseos se había unido al redil y se habían sacrificado mutuamente en el altar del Santo Grial. Ese hombre había sacado una carta inesperada, pero ahora estaba fuera de escena. Quien pudiera venir a reclamar su deseo no sabría con quién haría un pacto. El momento estaba cerca. Maldícelos. Maldícelos. Apresúrate. Apresúrate. ¿Qué pasaría después? ¿A quién le importaba? El Santo Grial era como un vientre cálido esperando a nacer. Solo había un resultado. Ya fuera que hundiera al mundo entero o librara una fatídica lucha contra la voluntad de la humanidad, primero debía liberarse de este abismo. Maldícelos. Malditos sean. Quiero riquezas. Malditos sean. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Quiero sus coronas. Este elemento no debía estar aquí. 19 almas habían sido absorbidas en total, así que ¿de dónde salieron todas? Quiero matarlas a todas. ¿Cómo acabaron aquí? ¿Quién? Una de esas almas no estaba en el mismo estado en el que se manifestó originalmente. Llevaba mucho más. Y lo trajo aquí con, quiero encontrar más. No podría haber más que maldiciones aquí. Pero ellos no se callaron. Se negaron a quedarse dormidos y se unieron a la multitud que lo componía. Maldígalos. 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 Quiero vivir. Maldígalos. 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 Lo quiero de vuelta. Maldígalos. 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 Quiero ser recordado. Maldígalos. Maldígalos. Lo quiero de vuelta. Maldígalos. 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 Quiero tomar lo que es mío. Maldígalos. Maldígalos. No quiero terminar aquí. Maldígalos. Maldígalos. Quiero encontrar el camino. Maldígalos. Quiero tener más que ellos. Quiero hijos. Quiero vengarla. Maldígalos. 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 Quiero sabiduría. Quiero juventud. Quiero cosechas abundantes. Quiero saberlo todo. Quiero todo lo que tiene. Quiero guiarlos por el camino correcto. Maldígalos. Maldícelos, malditos, quiero arreglarlo. Quiero quitárselo. Quiero más que esto. Quiero mi brazo. Quiero otra oportunidad. Quiero hacerlo realidad. Quiero demostrárselo. Quiero honor. Quiero ser más. Quiero la respuesta. Quiero gloria. Quiero que solo me mire a mí. Quiero que vuelva a ser como antes. Quiero la victoria. Quiero desterrar la desgracia. Quiero que se sientan orgullosos. Quiero prosperidad.
Quiero amor. Quiero no volver a pasar hambre nunca más. Quiero condenarlo. Quiero lluvia. Quiero terminar lo que empezaron. Quiero darles un futuro. Quiero hacer que se arrepientan. Quiero las estrellas. Un estruendo recorrió la montaña. En la caverna excavada secretamente en su interior, un resplandor siniestro parecía proyectar más sombras que luz. Esta era la cámara que protegía el mayor tesoro de quienes habían iniciado el ritual conocido como la Guerra del Santo Grial. Por muchas veces que se destruyera el Grial menor, si la base del ritual permanecía intacta, se repetiría con el tiempo. Los únicos que conocían este lugar eran las familias fundadoras, quienes habían estado completamente ausentes de esta iteración de la guerra gracias al método de distribución de Iván Pedilefei. Así, sin que nadie lo supiera, algo crecía allí. Emergía del suelo como una estalagmita, demasiado corta para alcanzar el techo a pesar de su colosal altura. Quienes lo observaran desde lejos pensarían que parecía una masa única de negro y rojo que se elevaba en el centro del santuario subterráneo. Sobre las tres puntas que coronaban su cabeza, flotaba una esfera tan oscura como un abismo. Sin embargo, lo que atraía la mirada estaba justo debajo, en el seno del Gran Grial. La superficie de esta estructura esotérica era, de hecho, translúcida. Dejaba entrever una figura mucho más familiar, pero aún más escalofriante. Se asemejaba a la silueta de un hombre. Flotando boca abajo en su gigantesca cuna, su tamaño rivalizaba con el del útero que lo alumbraría. Una obra inacabada, le faltaba todo lo que quedaba por debajo de los muslos. Y una parte aún más primigenia aún no había despertado para consagrar su calamitoso nacimiento. Su rostro era todo menos el de un ser humano. 4 ojos saltones con la mirada perdida en la nada. Estaban aletargados la mayor parte del tiempo, aunque ahora se movían en todas direcciones sin detenerse jamás. Estaban aterrorizados por la incomprensible sensación que crecía en su interior. La perturbación que sacudió la caverna no se debió a un terremoto. Su origen fue la propia figura que se retorcía en su vientre. Al instante siguiente, el cascarón del Gran Grial se rompió. Fue un nacimiento prematuro, que dejó la vasija maldita indefensa como un recién nacido tras desplomarse al aire libre. Su frágil e incompleta estructura se rompió en pedazos al tocar el suelo. La sangre que brotó de ellos era como lodo. Fluyó a raudales e inundó el recinto ceremonial. Sin embargo, los restos del gigante no permanecieron dispersos por mucho tiempo. Algo se retorcía por todo su cuerpo, sobresaliendo como gusanos de la tierra. Eran armas. Juntos, agarraron el trozo más cercano que encontraron y tiraron. El cuerpo incompleto se alzó pesadamente, cosido solo con la miríada de voluntades que se agitaban en su interior. No estaba lo suficientemente unido como para evitar que el lodo se derramara en un torrente interminable. Pesadamente, los brazos le hicieron girar el rostro hacia la salida. Capítulo 141. Este fue un recuerdo de hace mucho tiempo. Una vieja iglesia bañada por la luz del atardecer. A pesar de los coloridos vitrales que adornaban las ventanas, un suave resplandor azul pálido lo envolvía todo como un sueño. Reinaba un silencio terrible. A esa hora, el habitante de este castillo apenas debería haber comenzado el día. Incluso si hubiera habido bullicio, no habría llegado hasta allí. Ese día, en ese preciso instante, era un mundo aparte. Los únicos presentes eran un trío solemne que había adoptado el silencio de la iglesia. Uno de ellos era Galaad, el rey Galaad. Un poco mayor que el caballero que había buscado el Santo Grial. Su barba incipiente y su mirada engañaban a cualquiera haciéndole creer que tenía más años. Pero una mirada lo suficiente revelaría que, en efecto, seguía siendo el joven al que llamaban el mejor caballero. Ese título ya no importaba, al igual que su corona. Su única asistencia eran 2 amigos ante los que jamás habría arrodillado. Percival y Bors, que estaban de pie con expresiones aún más sombrías. Ninguno había dormido nada esta noche. No es que les importara ni lo notaran. Este momento era demasiado importante. Galaad dejaba que su mirada vagara distraídamente de una ventana a otra. La tenue tensión y la anticipación lo habían aturdido. Bors y Percival no podían apartar la vista de él. Tenían que vigilarlo con atención, con la mayor atención posible. En un instante, desaparecería. ... Ni una palabra entre los tres, pero el silencio ya había sido interrumpido por un sollozo persistente. Galaad relajó los hombros y se dio la vuelta. Es un poco pronto para llorar, ¿no crees? Sonrió levemente. Percival no tuvo palabras para responder. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas, acentuando la tristeza de sus ojos, de los cuales 2 destellos se deslizaban sin control.
Su boca estaba firmemente sellada, asegurándose de contener todo lo que quería decir, para no expresar más de lo que sus ojos ya expresaban. Aunque ya era tan fácil de leer, incluso para alguien como Galahad. Este último miró a su amigo de luto con cariño. Era una expresión típica de Percival, pero esta mañana le impactó más de lo habitual. Así que lo observó pacientemente, mientras sus compañeros grababan su rostro en sus mentes. ¿Qué más esperabas? Bors finalmente rompió su silencio y suspiró. Aunque le sacáramos toda el agua, aún encontraría lágrimas que derramar. Suficientes para todos. Bors no lloraba con su compañero. Intentó sonreír como Galahad, sin alegría aparente. El cansancio de la espera, sumido en una ansiedad prolongada y atroz, le había marcado el rostro. Un hecho que se hacía aún más evidente a medida que se acercaba la fatídica fecha. Eso también era culpa de Galahad. Ya habían hablado largo y tendido sobre ello. Cuando mencionó su decisión de entregar su vida por primera vez, él y Percival se enzarzaron en una pelea. Había cientos de recriminaciones y miles de súplicas que hacer, pero ya se habían hecho. Por eso, su emotivo amigo estaba decidido a callarse. En su interior, se moría de ganas de agarrar a Galahad por el cuello y gritarle lo que realmente pensaba. Sin embargo, después de haber llegado tan lejos, era evidente que nada podría cambiar la decisión de Galahad. Por respeto a esa determinación, había cambiado las palabras sinceras por lágrimas silenciosas. Bors era muy parecido. Nunca había pretendido hacerle cambiar de opinión a su amigo. Como Percival se había opuesto fervientemente a la idea, no había necesidad. Cuando alguien ya lo había intentado y fracasado de forma tan estrepitosa, no parecía que no hubiera hecho nada a pesar de las pruebas. Aún así, el dolor que los unía era el mismo. Sus miradas aún brillaban en medio de la resignación. Bastaría una palabra, una incertidumbre, y harían todo lo posible por detenerlo. Esperaban una señal de debilidad por su parte. Qué extraño, aunque eran los únicos allí, Galahad no se hizo eco de su queja. Sintió una cálida sensación en el pecho que le hacía querer seguir sonriendo. También estaba a punto de experimentarlo por primera vez. El dolor de separarse para siempre. ¿Me dolería? Ya que era él, no debería. Pero él lo sabía. Era imposible ignorarlo ya. Realmente nunca los volvería a ver. Su noble búsqueda no había durado tanto. Ni siquiera habían estado juntos desde el principio. 1 año o 2 probablemente no eran mucho. Y, sin embargo, le parecía que no había conocido nada más. Para alguien con una vida tan corta como la suya, era especialmente valiosa. Toda su infancia había consistido en esperar la ocasión para cumplir su propósito. Cuando por fin tomó la espada y partió hacia el Santo Grial, había sido una aventura corta. Pero ese destello de existencia, el sentido de su vida, lo había compartido con ellos. Eso estaba por terminar. ¿No hay manera de que no sea triste? Galahad ladeó la cabeza. Si te lleva a tantos lamentos, ojalá pudieras olvidarte de mí. No vuelvas a decir eso, dijo Bors en voz baja pero firme, con una sombra de estupor en el rostro. Celebraríamos si cambiaras de opinión. Podrías haber pedido tanto, y en cambio renunciaste a todo lo que tienes. Es un acto de virtud por tu parte, sin duda. Pero no tienes que ser siempre virtuoso hasta el extremo, no tenías que. Percival apretó los dientes. No era mi intención atormentarte. Ya basta de nosotros, dijo Bors. ¿De verdad no podemos hacer nada? Ya has hecho mucho por mí, Galahad negó con la cabeza. Nunca olvidaré el tiempo que compartimos. Pero ahora debo partir. Sus amigos apretaron los puños con gruñidos apagados. De la misma manera que él no los entendía del todo, ellos no lo entendían. ¿O sí lo entendían? ¿Acaso eso los entristecía aún más? La luz dentro de la iglesia se volvía más tenue, pero también más clara. Amanecía y pronto el sol los iluminaría directamente. Ya fuera en silencio provocado o en despedidas dolorosas, el tiempo corría sin retorno. ¿Por qué tenía que ser así? Por favor, no estés triste, dijo Galahad con dulzura. Al fin y al cabo, esto es lo que yo elegí. Nadie me ha obligado. Así tiene que ser, así que no tienes por qué llorar por mí, sabiendo que yo tampoco lloraré. Pero esto no es lo que quieres, ¿verdad? Al final, Percival no logró contener sus palabras. Miró a su amigo condenado con lágrimas en los ojos, pero también con ira. Indignación por quien podía decir tales cosas y esperar engañar a cualquiera. Se acercó a Galahad y extendió las manos en una sentida súplica. Si de verdad pudieras elegir, no elegirías esto, ¿verdad? Te ofrecieron algo como recompensa, así que ¿por qué? La presa ya no pudo contener el flujo de sus sentimientos. Señor Galahad, por favor, reconsidere.
Tiene que haber algo, encontraremos la manera. Puede ver y disfrutar de este mundo como cualquiera de nosotros, estoy seguro. No lo abandonaremos hasta que encuentre lo que desea, así que por favor, tiene que haber una manera. ¿Puedes cambiar quién soy? La sonrisa de Galaad se atenuó. ¿Qué soy? Debió de sonar bastante frío para cualquiera que lo mirara. Pero era una pregunta sincera, una que arruinó la respuesta de Percival antes de que pudiera decir nada. Había algo gélido e inquebrantable en la mirada del rey, la certeza de que ya era demasiado tarde para esperar otra cosa. Así era. El propio Galaad lo sabía perfectamente. Durante este viaje, solo había vislumbrado el mundo en el que nació, solo había conocido a un puñado de sus habitantes, y había mucho más que quizá ni siquiera sabía que existía. Mucho más que ahora era libre de explorar. Sin embargo, no podía asegurar si realmente lo había experimentado. Siempre había notado la diferencia entre él y quienes lo rodeaban. La idea de explorar el resto de este mundo de la misma manera, era insoportable. Parece no tener fin, les confesó a sus amigos. El cuestionamiento incesante. Dudas que nunca encontrarán respuesta. La vacilación siempre presente en mi mente. Es cansador. Había vivido como hombre y se consideraba un habitante de esta era. Pero no era del todo como ellos. Había sido creado por una razón, un objetivo que ya había cumplido, tan rápidamente. Y ahora, podría vivir muchas décadas más con la sensación de haber sobrevivido a su propósito. No había estado preparado para nada más allá de su misión. Qué dolorosamente obvio era. Y así, él había pedido que lo aliviaran de esta miseria. No albergaba rencor hacia su vida, ni tenía la voluntad de arrebatársela con sus propias manos. Simplemente, quería una conclusión adecuada. La prueba de que el humano Galaad había cumplido con su deber y ya no era necesario. Aunque había otra razón. Exclamación de cierre. Bors y Percival quedaron boquiabiertos. Galaad se dio la vuelta y siguió su ejemplo. Ahora había una persona más con ellos. Un anciano se erguía orgulloso en medio del cruce. En sus manos blandía una copa de belleza celestial, un objeto sagrado que todos reconocieron. Miró a Galaad con severidad, pero también con una bondad innata. Ya era hora. Finalmente, Galaad dio un paso hacia el visitante. En realidad, había otra razón por la que había pedido la muerte. A pesar de haberle concedido todo lo que podía desear, no lo sabía. No sabía qué le faltaba realmente, ni quién era él al fin y al cabo. ¿Era ridículo? ¿Era obvio para quienes lo habían seguido? Él tampoco podía saberlo. ¿Cómo iba a pedir algo que ni él mismo conocía? ¿Cómo iba a saber que eso era lo que realmente quería? Un asunto tan complejo, de algún modo más temible que el pensamiento de la muerte. Después de tanto tiempo, gracias a Dios. Galaad pasó junto al anciano, sin prestar atención a la reliquia sagrada que éste le presentaba. Ya había encontrado el Santo Grial una vez, pero ya no lo deseaba. Su búsqueda había terminado. Una sensación que por fin podía disfrutar. Así que se dirigió al altar, para encontrarse con aquel que le había dado esta vida y esta misión, para poder recuperarlas. Ahora que esto está hecho, este caballero, este Galaad. No tenía por qué. Extendió la mano hacia la luz, aunque no podía verla. Ya se alejaba de su cuerpo mortal. Percival, Bors, su voz se debilitaba. Sus ojos se cerraban. Adiós, amigos. No podía expresarles lo mucho que los extrañaría. Galaad, gritó Percival una última vez, con la voz entrecortada por la emoción. Es cierto, Bors, por favor, saluda a mi padre de mi parte. La familia tampoco había sido su preocupación durante su aventura. Eso era algo en lo que el humano Galaad no era experto. Aún así, había hecho las paces con su padre, así que lo mínimo sería enviarle recuerdos de quien partió de este mundo. No te preocupes, lo haré. Bors se recompuso y dio a sus últimas palabras un toque solemne. Sin embargo, una pizca de tristeza lo traicionaba. Me despido, amigos míos, al final, ha sido, quién sabe. Quizás. A pesar de todo. Aunque aceptaba su fin sin mucha angustia, aún albergaba una secreta esperanza. Un deseo que no se atrevía a expresar en voz alta. Que, de ser posible, le gustaría vivir después de todo. Vivir con dignidad, saber lo que quería, ver y aprender más, tal vez esa oración pudiera significar algo. El rey cayó de rodillas. El caballero se postró ante el altar. Galaad dejó escapar un último suspiro. Tras él, Bors y Percival contemplaron la figura sin vida de su querido amigo. No derramaron ni una sola lágrima más. Aunque era el mejor momento para expresar las emociones que habían reprimido, no pudieron llorar por Galaad. ¿Cómo podrían, cuando parecía tan feliz?
¿Qué hora es? Es hora de despertarse. Leo bostezó tanto que casi se le desprendió la mandíbula. Francamente, podía seguir dormido sin saberlo, así de somnoliento estaba. De no ser por quienes amablemente le habían robado el sueño y el viento frío que azotaba la isla, podría haberse hundido de nuevo en el mundo de los sueños. No es que recordara nada de sueños, solo recordaba lo pesado que se sintió después de por fin poder acostarse. Obviamente no había descansado lo suficiente para toda la locura que había vivido. Ninguno de ellos. Aún así, sorprendentemente lograron levantarse y estaban reunidos en la oscuridad de la mañana. El sol no asomaba por el horizonte. Se quedó en la cama más tiempo que ellos. Pura injusticia. Aunque, si Leo podía reflexionar sobre esas cosas, la noche le había sentado de maravilla. Por un momento, toda la gravedad de los acontecimientos de ayer le pareció una tontería lejana y ajena a él, lo que le permitió relajarse un poco. Por otro lado, le dolía todo el cuerpo y cada movimiento le arrancaba una mueca. Sin embargo, en términos de energía y alerta, se sentía muchísimo mejor que antes. Unas veces se gana y otras se pierde. Hasta que alguien se molestó en despertarlo por completo, esto fue solo una ráfaga muy temprana de aire fresco. Oyó bostezos a su alrededor, incluso de los más reservados. Ladile y Dris se frotaban los ojos mientras se balanceaban. ¿Cuánto tiempo habían dormido realmente? En esta estación, podría haber sido temprano por la mañana o tarde por la noche, o ambas cosas. Quizás el cielo se estaba aclarando un poco, quizás no. Leo giró el cuello, pero no pudo encontrar la luna en ese momento. Entonces, oyó a alguien tragar saliva junto a él. Era Laurent, quien miraba a lo lejos, frente a ellos. Sus dedos jugueteaban con el borde de su abrigo roto. Bien, así era como se suponía que Leo también debía sentirse. Al fin y al cabo, si se habían despertado tan temprano solo podía significar una cosa. Estaban llegando. ¿Ves algo? Preguntó Leo. No. Murmuró el adolescente. Sí puedo. Atsuyo formó una nube de vapor mientras se ponía el aliento en las manos para calentarse. Ya casi está. Llegaremos en menos de una hora. ¿Cómo estás? Leo entrecerró los ojos al máximo. ¿Era la orilla o solo el velo de la noche? Antes de que pudiera decidirse, su visión se nubló. Uf. Cerró los ojos y se masajeó la sien. Unas punzadas de dolor le golpeaban la cabeza, y el frío no le ayudaba. Por suerte, desaparecieron enseguida al concentrarse en un pensamiento positivo. Pronto, sus pies disfrutarían de la sensación de tierra firme, en un día normal en una ciudad normal o algo así. No importaba qué clase de prueba le aguardara, volver a la normalidad era un remedio que no sabía que necesitaba con tanta urgencia. Un punto de luz para evitar perderse en la oscuridad. Bueno, ya no puedo relajarme más. La aprensión de sus compañeros lo dominaba. No era ningún misterio, pues todo estaba inquietantemente silencioso. Solo el arrullo de las olas les recordaba que avanzaban. El amanecer se asomaba lentamente en la noche, el mar mostraba un azul más tranquilizador, como sacado de un cuadro, y las gaviotas añadían una nota más musical al monótono vaivén del agua bajo su balsa. A pesar de toda la belleza que pudieron haber disfrutado en ese momento singular, solo sentían la opresión que se les formaba en el estómago. Todavía no hay sol. Después de lo que pudieron haber sido 15 minutos, lo vieron. Leo vio su destino. Habría sido difícil pasarlo por alto, pues lo que se alzaba ante ellos no eran costas ni acantilados, sino edificios reales. Navegaban hacia una auténtica ciudad, con un puerto donde ya había barcos amarrados y contenedores alineados, listos para ser recogidos por grúas. Nada de eso se movía, pero esta era, sin duda, la imagen misma de la civilización. Tal vez deberían estar preocupados. De repente, a Leo se le ocurrió que el único elemento extraño en esa imagen eran ellos. Ellos y la carroza a la deriva en la que viajaban. Bueno, lo que tenga que pasar, pasará. No era como si pudieran frenar o cambiar de destino. En el peor de los casos, un pequeño hechizo de ilusión y deberían poder escapar de la atención no deseada. Además, lo que quedaba de la isla difícilmente llamaría la atención. La extensa extensión de piedra blanca que una vez sostuvo la torre había ido perdiendo masa durante toda la noche. Segmentos enteros se habían desprendido uno a uno, para nunca más ser vistos. Por suerte, el grupo de supervivientes había estado en el lugar correcto para evitar todo eso. O al menos, Leo no recordaba haber cambiado de ubicación durante la noche. Por otro lado, tal vez Galahad lo había movido sin despertarlo. Ahora que el final de su viaje era inminente, se vieron obligados a acurrucarse en un trozo de roca que se hacía cada vez más pequeño.
Por un instante, se preguntó si no debería pedirle a Galahad que fuera atrás y remara para que fueran más rápidos. Por suerte, al final no tuvo que mojar su sable. El arca los llevó fielmente a su destino, avanzando hasta que chocó contra un muelle. A toda prisa, comenzaron a desembarcar, y los primeros en tierra ayudaron a los que venían después, y pronto todos se vieron libres de los caprichos del océano. Tierra. La tensión había disminuido un poco. Leo abrió los brazos para recibir la sensación de estabilidad. Sí, ahí es donde se supone que están los humanos. Aquí no hay monstruos ni ahogamientos, eso seguro. Laurent exhaló y casi se cae al suelo. Quiero ducharme. Quiero comer. La Dile bostezó. Quiero dormir, gimió Atsuyo. ... En lugar de disfrutar de este regreso a la normalidad, María observaba con nerviosismo el puerto. Quizás esperaba ver a alguien. No era la única que ocultaba cautela. Michael y Oriana observaban a su alrededor con el ceño fruncido, cada vez más fruncido. Mientras los niños aprovechaban para relajarse, Ewald expresó su preocupación en voz alta. No hay nadie. ... Leo también lo notó al cabo de un momento. Por mucho tiempo que permanecieran allí, nadie salió a recibirlos. Ningún curioso, ningún trabajador que les preguntara qué demonios hacían, parecía que no había ni un alma en el puerto aparte de ellos. Este no es un pueblo perdido, dijo Oriana. A estas horas, la gente ya debería estar trabajando. Sobre todo en un puerto. No se oía ningún sonido de motores, ningún camión aparecía, ni barcos entrando y saliendo. Todo estaba en silencio, como congelado en el tiempo, salvo por las gaviotas. Sin embargo, esto no era lo más inquietante. Al mirar los edificios desde allí, no había ni una sola luz encendida. Leo no lo había experimentado personalmente en ese momento, pero sin duda a otros aquí les recordó Londres durante esas 2 noches. Es impresionante que hayamos llegado hasta aquí sin ningún obstáculo tras cruzar aguas nacionales. Alexander caminaba apoyándose en el hombro de Loia. Supongo que se lo debemos al arca. Sin algún tipo de prevención contra la detección, no entiendo cómo la facción blanca podría haber mantenido en secreto un barco de ese tamaño. Está completamente hundido, dijo Ewald. Alguien más es responsable de esto. Esta es la ciudad de Fuyuki, hogar de todas las guerras del Santo Grial, excepto esta, reveló Oriana. Para algunos, era la primera vez que oían hablar de ello, y parpadearon, sin saber dónde estaban exactamente. Hay un sistema para evitar que la gente deambule de noche, pero no debería estar activado bajo ningún concepto. Por lo que sé, no se ha instalado ningún campo delimitado. ¿No hay ningún amigo de tu iglesia cerca para contarnos más?, preguntó Michael sin muchas expectativas. Ni siquiera deberían saber que estoy aquí todavía. Chasqueó la lengua. Pero desde que empezó esta guerra, debería haber habido al menos algún grado de vigilancia en esta ciudad. Si Ruler y yo no nos hemos enterado de esto. Entonces es bastante reciente. Se hizo un silencio. El escenario de desastre planeado por Iván Pedilefei y Avenger ya había quedado atrás, pero ya tenían que enfrentarse a una nueva amenaza potencial. Ciudad Fuyuki, donde se originó la guerra del Grial. Los 3 últimos maestros. El tiempo pasaba, derritiendo la vela de su vida. Esos pensamientos daban vueltas en la cabeza de Leo, inspirando lentamente un sentimiento de fatalidad. Había despertado para siempre. Ewald giró la cabeza y levantó la oreja. Su expresión cambió ligeramente, de una forma apenas perceptible, pero con un significado claro. Había oído algo. Leo, Atsuyo, Oriana y Michael lo imitaron. Tardó un instante en discernir algo que no fuera el mar o las aves. Pero al final Leo pensó que él también podía oírlo. ¿Pero qué oíste? No sonaban a coches. ... Manchas oscuras se elevaban en el aire, lejos de ellos. Tan lejos, de hecho, que Leo pensó que podrían ser pájaros. Pero los pájaros no volaban así, revoloteando lentamente en columna. Había algunos matices de rojo brillante, y por fin se dio cuenta. Eran columnas de humo. El tenue ruido que llegaba hasta allí sonaba como si alguien estuviera librando una batalla. No estaba cerca de ellos, pero aún podían oír. ¿Qué está pasando en esta ciudad? Se oyó susurrar. Exactamente lo que puedes esperar, respondió Oriana secamente. Su mirada fija al humo era escalofriante. La guerra del Santo Grial no ha terminado. Parece que se decidió que hoy sería el día. Solo queda por averiguar si lo decidieron los participantes o algo más. Estás bromeando. Laurent apretó con fuerza la mano de la Dile mientras ambas miradas estaban fijas en ese espectáculo lejano. Una pequeña noche de respiro, eso era todo lo que se les había concedido.
En ese momento, Leo no podía fingir sorpresa. Después de todo, él también lo había sentido de alguna manera. Fuera lo que fuera su destino, sucedería muy pronto. No podían quedarse allí para siempre. Todos se pusieron en movimiento lentamente, saliendo del muelle sin apartar la vista de lo que fuera que también estuviera en la ciudad. Sin embargo, al adentrarse en el puerto, se detuvieron enseguida. No era una sorpresa nueva, sino una incertidumbre fundamental. ¿A dónde debían ir exactamente y para qué? La respuesta debería ser más obvia para algunos que para otros, pero como grupo que hasta entonces se había mantenido prácticamente unido, dudaban demasiado. Primero lo primero, síganme. Oriana tomó la delantera y eligió una dirección. Pero antes de que pudieran seguirla, miró por encima del hombro. Si se van a quedar, claro. Leo giró la cabeza. Ella observaba a cierta pareja que se mantenía apartada del resto. Alexander le devolvió la mirada con indiferencia. Él y Loia claramente se alejaban, y no con la intención de seguir al ejecutor. Miraron brevemente al resto del grupo y se dieron la vuelta. Sin siquiera asomarse a una palabra, siguieron su camino. «Oye», Michael alzó la voz tímidamente, pero no obtuvo respuesta. «¿Qué estás?» «Se van», respondió Ewald por ellos. «No tienen por qué involucrarse en esto». Por un instante, Leo observó la figura cojeando de Alexander, que se hacía cada vez más pequeña junto a Loia. Quizás esos dos no sabían mejor que los demás a dónde iban. Pero en lugar de dejar que eso los paralizara, se encaminaron hacia ese futuro nebuloso con paso decidido. Sin embargo, no tenía sentido mirarlos fijamente, y finalmente la atención volvió a Oriana. «No son los únicos, ¿sabes?», dijo. «¿Por qué asumiste automáticamente que este nuevo lío tenía algo que ver contigo? Ya no estamos varados en el mar». Se miraron. Entendían perfectamente a qué se refería, pero que fueran libres no significaba que supieran qué hacer con ello. Estaban muy lejos de casa y, tras todas las pruebas que habían pasado, se encontraban ante el final de lo que habían empezado. Bueno, Leo sí. Los demás probablemente dudaban porque hacía tiempo que no tenían otra opción. Bueno, como decía, Oriana suspiró y miró hacia adelante. «Para empezar, acompáñame». Salieron del puerto y caminaron por el río. Este parecía dividir la ciudad de Fuyuki en dos partes, unidas solo por un gran puente rojo que Leo vislumbró a lo lejos. Cada vez aparecían más casas, pero el ejecutor los llevaba más adentro, hacia la zona más urbanizada donde se alineaban los altos edificios. Expresamente, no se dirigían hacia la zona que echaba humo, pero eso no les quitaba la vista de encima. Una vez en el corazón de la ciudad, las torres de oficinas y otros bloques residenciales dificultaban su visibilidad, pero con lo vacío que estaba el lugar, no podían pensar en mucho más. Eso fue hasta que Oriana se detuvo y evaluó la hilera de tiendas ubicadas al pie de un edificio. Habían estado caminando durante media hora y ahora estaban dentro del Shinto, o eso decía un cartel, en cuanto a lo que habían venido a buscar hasta allí. «Convini», murmuró Atsuyo. Oriana los había llevado a una tienda de conveniencia, nada menos. Se suponía que estarían abiertas casi todo el tiempo, si no siempre, pero ahora mismo estaba oscura, como todas las tiendas a su alrededor. «¿Y por qué estamos aquí?», preguntó Michael. «¿Qué más?». Oriana golpeó la puerta de la tienda con la mano. «Desayuno». Brea parpadeó frenéticamente. Leo y los demás compartían su desconcierto. María, boquiabierta, señaló el humo que se elevaba a lo lejos. Pero Oriana parecía despreocupada, demasiado ocupada examinando el interior de la tienda. «Sí, hay una gran emergencia a la vuelta de la esquina», dijo. «Y si piensan precipitarse, fíjense bien. No somos paladines con armadura brillante listos para intervenir». «Bueno sí, pero... por ahora, cuidaos». Pues sí, estaban hambrientos, no habían probado bocado desde el almuerzo del día anterior. Hasta entonces, la comida no había sido una opción, así que habían intentado no pensar en ello. Pero aunque no hubiera un incendio en el pueblo, se sentiría mal llenarse el estómago precisamente ahora. Los únicos a los que no parecía importarles eran la propia Oriana y Ewald, quienes tenían mucha más experiencia en situaciones de alto riesgo. Sin embargo, la primera no les pidió su opinión. No había ninguna persiana que bloqueara la entrada, pero las puertas no se abrían, así que salió en busca de la puerta de servicio. Un minuto después, la luz dentro de la tienda de conveniencia se encendió y las puertas se abrieron. «Entren y tomen lo que quieran», dijo Oriana, señalándolos. «Será mejor que eviten cualquier cosa demasiado pesada». «Entonces, ¿estamos robando una tienda?», se preguntó Leo mientras entraba. «No lo somos».
Dicho esto, sacó un fajo de yenes del bolsillo. Cuando hayas elegido algo, pasa por la caja. ¿Qué tan preparado estás? Si asumes que vas a sobrevivir a una misión, tienes que estar preparado para lo que viene después. Ahora que ya no sentían remordimientos por haber robado, todos exploraron los estantes y observaron los numerosos productos coloridos cuidadosamente ordenados. Normalmente, Leo sentiría cierta emoción al hacer algo que no debía, pero la situación afuera le pesaba demasiado. La paz reinaba allí, lo que lo hacía aún más inquietante. Para compensarlo, tuvo que concentrarse de verdad en su desayuno. Hay muchísimas cosas aquí. Aunque no pueda leer lo que dice, por mucho que me cueste. Examinó las palabras escritas en japonés como si de repente fueran a tener sentido. Era difícil descifrar algunas cosas con solo imágenes. Oye, Atsuyo, ¿me recomiendas algo? Se giró hacia la única persona allí que podía ayudarlo. Ella lo miró con extrañeza, con su habitual distanciamiento vacilando un poco. Él comprendió la sensación. Después de ayer, las cosas iban a ser incómodas por un tiempo. Sin embargo, no parecía que quisiera arrepentirse de lo sucedido. Y lo que era más importante, su incomodidad no se limitaba a Leo. Lanzaba miradas dubitativas a diestra y siniestra. Aunque este debería ser un entorno más familiar para ella, había pasado un año entero. ¿Le traería recuerdos desagradables? Ni hablar, cambiaron la mitad de los productos, murmuró. Aunque no parece que esta tienda lleve mucho tiempo cerrada. Se dio la vuelta y salió del pasillo hacia la caja. Leo pensó que no iba a comer nada, hasta que se agachó a examinar la comida tras el cristal del escritorio. Todos los demás encontraban lo que querían de una forma u otra. Michael parecía tan perdido como Leo. Por suerte para él, no hacía falta dominar ningún idioma para distinguir los dulces. Había una bandeja con todo tipo de dulces envueltos en plástico, además de croissants. Leo había evitado estos últimos, pero parecía que Michael se arriesgaría por comodidad. Ewald había elegido más rápido que todos. Solo barritas de cereales que parecían diseñadas para gente que sale a correr. La Dile tarareaba emocionada en el pasillo de dulces, bajo la atenta mirada de Laurent. Probablemente, solo lo permitía por lo que habían pasado. Mientras tanto, Zris caminaba de un lado a otro, demasiado bajo para alcanzar los estantes superiores, pero demasiado tímido para pedir ayuda. María había terminado de elegir un par de bocadillos y los había dejado en el mostrador con poco entusiasmo. Leo se paró junto a Atsuyo y miró dentro de la vitrina. Allí vio todo el pollo frito que uno podría desear para una sola comida, que era lo que a ella parecía interesarle más. Sin embargo, algo más le llamó la atención. Junto al pollo, había panes blancos del tamaño de su mano expuestos. Dado el contexto, supuso que eran grandes bollos de carne. Nunca los he probado. A decir verdad, la tensión persistente significaba que no tenía tantas ganas de comer como su estómago. Aún así, rodeó el mostrador para coger dos Nikuman. A diferencia de un edificio abandonado, este lugar tenía electricidad y los microondas funcionaban a la perfección. Después de que Leo calentó su comida, fue a enseñársela a Oriana, quien puso otro billete en el mostrador. Por cierto, ¿no nos están grabando ahora mismo? Leo frunció el ceño y miró las cámaras de seguridad, un recordatorio de que lo que estaban haciendo era ilegal. Tengo suficiente dinero para cubrir la pérdida de una computadora, respondió el ejecutor rotundamente. Espera, ya hiciste. En definitiva, no había tardado tanto en conseguir algo de comer. Sin embargo, el ambiente no era precisamente propicio para un picnic. Al salir de la tienda, la mayoría solo llevaban nimbes. Leo dio un primer bocado vacilante. Una vez que el sabor de la comida le llenó la boca y comprendió que podía comer, devoró su Nikuman. Estaba casi tan delicioso como ravioles enlatados. ¿Sería descortés volver a entrar y coger más? Estuvo tentado de preguntar, hasta que vio que Oriana se había quedado paralizada. Su mirada era más aguda, fija en algo en el aire. Oye, ¿te diste cuenta de eso antes? Le preguntaba a Michael, quien intentaba seguir su mirada. Leo hizo lo mismo, sin éxito. Aparte del alboroto que ocurría al otro lado de la ciudad, el paisaje estaba tranquilo y normal. Salvo por un detalle: el punto brillante en el cielo. Tardó un momento en localizarlo, pero destacaba como un pulgar dolorido cuando ni siquiera había farolas encendidas. Desde donde Leo estaba, no parecía estar muy alto, aunque flotaba incluso por encima del edificio más alto de los alrededores. Pero definitivamente era pequeño. No lo habría visto de no ser por el resplandor místico que lo rodeaba. Con ese tamaño, podría haber sido algún tipo de dron. O una persona. Una vez que lo notó, fue imposible ignorarlo.
Brillaba pálido como una luna en miniatura, y a lo lejos, como una bombilla potente. Ese color relajante contrastaba con el resplandor ardiente que rodeaba el humo. Parecía como si dos luces estuvieran enfrascadas en una batalla silenciosa. Dije que no hay campo delimitado, pero, Oriana chasqueó la lengua. Definitivamente, algo anda mal con la atmósfera aquí. No tenemos ningún especialista aquí que pueda decirlo, dijo Michael. Alguien como Charles Pendleton o Silverlune podría haberles dado una idea bastante precisa. En cuanto a hechicería, solo les quedaban unos cuantos aficionados. Sin embargo, lo que sucedió a continuación les dio incluso a ellos un atisbo de lo que estaba sucediendo. Una potente señal mágica se encendió alrededor de la ubicación exacta del punto. Leo apenas lo notó, pero para los demás debió ser como un fuego artificial. Por un breve instante, el cielo sobre Fuyuki onduló. Estaba despojado de rayos de la misma luz pálida, que se extendían en todas direcciones y se curvaban como los barrotes de una jaula. No solo abarcó el sintoísmo, sino también Miyama. Fuera lo que fuese, parecía que estaba tomando posesión de toda la ciudad. No siento ningún cambio en mi cuerpo, dijo Ewald. Llevamos un tiempo en ese perímetro, pero no parece afectarnos. Quizás tenga las manos ocupadas con algo más. Oriana se encogió de hombros. Aunque también es muy práctico. Como un gran objetivo rojo. Oye, si solo es un hechizo grande, ¿crees que? La expresión de Michael se volvió más sombría. ¿Quién sabe? Si es así, quizá pueda oírnos. Y acaba de lanzar un desafío. Leo apretó los puños sin darse cuenta. Tenía la boca seca. Entonces, ahí es donde voy. Eso depende de ustedes. Oriana bajó la mirada y giró sobre sus talones. Se acercó a un coche aparcado cerca. Será mejor que terminen de comer rápido. Es hora de tomar otra decisión. Ella sacó su cuaderno y comenzó a garabatear. ¿Qué estás haciendo? Michael levantó una ceja. Estoy anotando la marca y la matrícula. ¿Por qué importa eso? También va en el informe. Tras cerrar su cuaderno, Oriana rodeó el coche y se detuvo junto a la puerta principal. Entonces, sin previo aviso, metió el puño a través de la ventana. Menos mal que Leo había terminado de comer, si no, habría escupido la comida. La alarma del coche sonó aún más fuerte en el silencio ambiental, pero no importó el alboroto que armó. Ante sus ojos, la ejecutora logró abrir la puerta y se dejó caer en el asiento del conductor. Sacó un pequeño objeto de su manga, 2 ramitas metálicas, que acercó a la cerradura junto al volante. Un momento después, el motor arrancó. Michael entrecerró los ojos. ¿Eso también es parte del entrenamiento del ejecutor? No. Lo recogí yo. Oriana cerró la puerta y los miró por la ventana rota. Voy a necesitar un vehículo si quiero irme de esta ciudad. ¿Tú te vas? Exclamó María. Obviamente. Lo que sea que esté pasando aquí está fuera de mi alcance. Se me han acabado los trucos. Supongo que es cierto, pero aún así. Por eso voy a buscar ayuda. El ejecutor suspiró. No sé si la iglesia dejó alguna gente en Fuyuki, pero lo más probable es que los hayan eliminado. En cualquier caso, tengo que conducir a algún lugar desde donde pueda contactar con mis superiores de forma segura. Si se avecina otro desastre a gran escala, esta vez podrá contenerse en la ciudad de Fuyuki. En cuanto a lo que ocurra dentro, eso está completamente en tus manos. Esas últimas palabras iban dirigidas a alguien en particular, al caballero que estaba junto a Leo. Galahad había estado terriblemente callado desde que su maestro despertó. Además de permanecer en forma espiritual, había mostrado tan pocas señales de vida que era fácil olvidarlo. Leo había asumido que sentía lo mismo, y por eso había respetado su silencio. Pero ahora que el ejecutor les recordaba su función, el caballero asintió. No te preocupes. No dejaré que ocurra otro desastre. Debo proteger a todos, incluso con la carga de tu maestro. Está bien, Galahad se llevó la mano al pecho. Este deseo no viene solo de mí. Claro que sí. Leo respiró hondo. Aunque Galahad estaba en un estado lamentable, no dudó. No podía perder contra él. Ya no queremos perder lo que tenemos porque alguien más lo diga, ¿es cierto? La mirada de Oriana lo atravesó. No esperes ayuda. Esta tierra está bajo la supervisión de un clan de magos, pero la última vez que intentamos contactarlos, el jefe de familia estaba en una misión en Sudamérica. Según nuestra información, no hay ningún otro mago independiente ni agente de la Torre del Reloj que pueda ayudarte. Así que apostamos todas nuestras fichas a una suerte abrumadora. Lo de siempre. Leo intentó sonreír, pero ni siquiera él estaba del todo convencido de su buena fortuna. Así que ya tomaron su decisión.
Bien. La ejecutora que secuestró el coche volvió su atención al resto del grupo. Ahora les toca a ustedes. Ninguno de ustedes es maestro ya, y quizá estén cansados de arriesgar sus vidas. Por cierto, tengo espacio para pasajeros. Como representante de la iglesia, puedo garantizar su seguridad. Al menos eso, suspiró Michael. Así podrás cuidarlo. El mago de mediana edad empujó suavemente a Chris hacia adelante. Este miró alternativamente a él, al coche y a Leo. Vamos, ya has pasado por mucho, dijo Michael con dulzura. Eso también diría ella, ¿no? ... Con unos pasos pesados, el niño obedeció y se dirigió al coche. No era el único. Laurent tomó a la Dile de la mano y les abrió la puerta. Después, se quedó mirando el vehículo abierto y mostró la misma vacilación que Chris. Al mirar a Leo, la culpa se le reflejaba en el rostro. Pero Oriana tenía razón. Esta ya no era su batalla. Finalmente, el adolescente superó la vergüenza y se subió al coche. Aún había espacio suficiente para los supervivientes. Pero nadie más dio un paso adelante. Leo los miró con ojos redondos, al igual que su tío. Oye, vamos. Me quedo. María se cruzó de brazos y retó a su padre a que le dijera que no en la cara. Sé que es peligroso. Por eso no me voy. Sylvie está ahí fuera, y no dormiré en toda mi vida si desaparece de la faz de la tierra. ... Yo también me quedo, añadió Ewald. Estuve aquí cuando empezó esta guerra. La veré hasta el final. Quiero verla con mis propios ojos. Ni siquiera tienes un arma, ¿verdad? Preguntó Leo. No sería la primera vez. El freelancer resopló y mostró el cuchillo que tenía escondido. Con esto bastará. Entonces Leo miró a Atsuyo. No esperas que me vaya, ¿verdad? Si lo haces, te daré un golpe en la cabeza, gruñó. Te dije que te cuidaría las espaldas. Si hubieras ido y te hubieras matado ahora, no habría servido de nada. Además, a diferencia de ti, yo todavía puedo luchar. Agarró su espada y la apoyó en su hombro. Ni ella, ni María ni Ewald parecían capaces de entrar en el coche de Oriana, ni siquiera la fuerza. Michael los miró fijamente a los tres un instante antes de soltar un gruñido de frustración y alzar las manos al aire. Bien. Si van a ser tan tercos, por mí. También le dedicó parte de su exasperación a Leo. ¿Quién los crió así? ¿De verdad quieres escuchar la respuesta? Yo tampoco puedo quedarme al margen. Michael se volvió hacia Oriana. Supongo que también vamos a necesitar un coche. Eso es mejor que sangrarnos los pies. ... Oriana tuvo la amabilidad de salir y cometer su tercer crimen del día en otro coche. No dejes que se apague el motor. Todos se pusieron en posición. Michael se sentó al volante, mientras que Ewald se sentó a su lado en el asiento del copiloto. Leo, María y Atsuyo tuvieron que conformarse con el espacio de atrás, que, la verdad, era un poco estrecho. Oriana regresó al coche donde la Dile, Laurent y Chris esperaban, y cerró la puerta de golpe. Supongo que buena suerte. Miró el otro coche por la ventanilla. No sé si llevas demasiado o nada. Mientras tanto, Michael miraba a todos a través del espejo interior. Abróchense los cinturones y prepárense. Aún no sabemos qué nos vamos a encontrar. Todos gruñeron en señal de acuerdo. Todos tienen algo que quieren hacer a toda costa, ¿verdad? Así que concéntrense en eso y manténganse con vida. Y así, el coche empezó a moverse y recorrió la carretera principal que atravesaba la ciudad. Leo miró al cielo. Aún faltaba un tiempo para que el sol saliera de verdad. Hasta entonces, el rojo grasa y el azul pálido se disputaban el firmamento. Sin embargo, cuanto más los observaba, más rápido se arremolinaban en su cabeza las viejas preguntas. Saber, ¿estás bien? Has estado callado todo este tiempo. Lo siento. No hay nada de qué preocuparse. Puedo seguir luchando. Eso no es lo que me preocupa. ¿De verdad estás bien? Sí. Estaba pensando. Me cuesta entenderlo, así que tuve que reflexionar un buen rato. Veo. Leo tragó saliva con cierta dificultad, pero miró fijamente el cielo. Vamos a hacer esto. Capítulo 142. Sobre las calles de la ciudad de Fuyuki, había un gran ojo. Un ojo que no tenía nada que envidiar a los halcones ni a los gatos, ni siquiera a la miríada de cámaras de seguridad repartidas por la ciudad. Veía a través de los edificios y en los pozos más estrechos, hasta el final de las sombras donde las formas de vida más bajas elegían esconderse. Veía a través de los movimientos más sutiles y seguía su curso para saber dónde terminarían.
Veía a través de quienes entraban en este templo y juzgaba si eran merecedores de una iniciación, o si eran intrusos que merecían ser estudiados antes de morir. Dicho esto, no era como si ese ojo estuviera mirando a todas partes todo el tiempo. Sería terriblemente agotador y un desperdicio. Alguien como Iván Pedilefei podría haberlo hecho sin pensarlo dos veces, pero para Aleister Crowley era más sencillo confiar en su soberanía sobre esta tierra. Sin embargo, su mirada era absoluta. Si había algo que deseaba ver, lo veía. Lo cual solo hizo que su preocupación se arraigara más profundamente a medida que la situación presentaba factores más desconcertantes. De pie en la cima del edificio más alto que se podía encontrar en Miyama, reflexionó sobre las múltiples preguntas que se confundían en una sola. Si hubiera estado en el sintoísmo, podría haber encontrado algo más parecido a un rascacielos que se alzaba sobre Fuyuki, mientras que esta orilla del río era más antigua y menos moderna. Pero eso no importaba en absoluto cuando ni siquiera el muro más grueso podía bloquear su visión. De hecho, podría haber estado en cualquier lugar y el resultado habría sido el mismo. Por lo tanto, estaba en Miyama porque allí podía evaluar mejor a su oponente. El oponente en cuestión no era el grupo de personas que habían llegado desde el mar, siguiendo la misma trayectoria que el arca. Sin duda, esos eran los enemigos de Castero Fuite, pero ese hecho era solo una nota al pie en un rincón de su mente. Como ser vivo y mago, tenía un rival mayor al que enfrentarse, aunque eso no lo alegraba ni lo entristecía. Frente a él, una miniatura de la ciudad de Fuyuki y sus alrededores flotaba como un holograma. Podía obtener un mapa igual de preciso solo con el cálculo, pero esta vez no se trataba de observar ni de encontrar el camino. Era como un rompecabezas que se le presentaba ante los ojos para que su mente lo asimilara. A primera vista, todo parecía increíblemente simple. Hacía menos de mediodía, este lugar había estado en completo silencio, todo marchaba a la perfección. Habría esperado que la principal amenaza viniera del mar, una vez que Iván Pedilefei y el fruto de su ambición lo hubieran alcanzado. En cambio, un enemigo imprevisto había surgido de la propia tierra, dentro del mismo territorio que podría haber servido como fortaleza. Viene del monte Enzhou. Aleister había observado ese lugar de antemano, debido a su ubicación única en la intersección de todas las líneas místicas de la zona. Con solo unas pocas conjeturas, comprendió que las familias fundadoras lo habían elegido para establecer su gran ritual. Aún así, no hizo nada al respecto. Confinar el Santo Grial no impediría su funcionamiento. Además, prioridades mayores le habían absorbido todo el tiempo. Había dejado el arca poco antes del mediodía del día anterior, sabiendo perfectamente que llegaría a Fuyuki a la mañana siguiente. Al final, llegó antes de lo previsto, pero había tenido un horario ajustado desde el principio. Él admitió fácilmente que esto fue un descuido de su parte. Sin embargo, la pregunta más intrigante era, ¿por qué no pudo detenerlo? Surgió de la propia montaña y se extendió con una precisión casi imperceptible, como una mancha de vino sobre una servilleta blanca. Con la simplicidad de ese movimiento, resultaba desconcertante que nada pareciera capaz de contenerlo por completo. El pilar que Aleister había colocado en el templo Reed estaba intacto. Ni siquiera había sido atacado. Su territorio estaba intacto y esa nueva amenaza estaba dentro de su red, pero lo único que podía hacer era frenarla. Había intentado atacar su origen directamente a través de las líneas ley, pero era demasiado débil después de todo. Bien podría estar contra el mismísimo Gran Grial, una copa que se había atiborrado de la muerte de muchos héroes. Y lo que había surgido de ella no era nada remotamente sagrado. Un enjambre de maldiciones vivientes, avanzando como almas hambrientas. Desorientarlas era ineficaz. No estaban realmente vivas, incluso si una voluntad las impulsaba. Incluso si les lanzaba ilusiones, se mantenían en línea recta. Una ofensiva directa parecía ser el único método viable por ahora. En ese caso, Aleister debería haber podido repeler al invasor al lugar de donde había surgido, pero se limitó a hostigarlo. Por alguna razón, su influencia en esa zona era inconsistente, como si la oleada de maldiciones ambulantes estuviera tomando el control. Sin embargo, un rápido análisis le confirmó que no era cierto. Hace poco que construí el templo. Su poder aún no se ha consolidado del todo. Supongo que también sería adecuado llamarlo experimental. La mirada del mago recorrió el mapa y los puntos luminosos que indicaban la ubicación de los pilares. El avance de su enemigo era como una marca de óxido. Pero mi diseño no tiene fallas. Podía plantear muchas hipótesis, pero ninguna le satisfacía. El templo funcionaba correctamente en todas las demás partes de la ciudad. Todos sus experimentos apuntaban al éxito.
lo que significaba que el problema debía provenir de las maldiciones que se derramaban como lava desde la ladera de la montaña. Entonces, ¿por qué no podía determinar de qué se trataba? Las únicas propiedades observables de esas maldiciones eran propagar la muerte y el fuego. El propio ritual de Aleister había sido planeado para que tal escenario no lo obstaculizara. Había algo más en juego, pero por ahora tenía que mitigar el daño causado. Toda la población de la ciudad de Fuyuki dormía, un estado que había impuesto para mantener el orden hasta que su plan se cumpliera. También ayudaba a evitar cualquier intromisión inesperada. Sin embargo, ahora, las casas atrapadas en la batalla habían sido demolidas y calcinadas. Sus habitantes se salvaron de un destino terrible gracias a la minuciosa vigilancia de Aleister. En cuanto un edificio parecía a punto de derrumbarse, teletransportaba a sus habitantes a un lugar más seguro. Los humanos eran su recurso más valioso. No podía permitirse desperdiciarlos. Dicho esto, la logística de desplazar a tanta gente era complicada sin un lugar adecuado donde alojarlos. Por eso no los evacuó en masa y solo los salvó cuando fue necesario. Al final, ya fuera en ataque o defensa, solo estaba reaccionando. Por otro lado, también era perfectamente posible ignorarlo. Esa calamidad solo tenía un propósito. Si intentaba arrasar la ciudad de Fuyuki, no habría problema. La población podría sobrevivir y el templo podría mantenerse en pie. Y si incluso eso se perdía, solo sería un pequeño revés. No tenía por qué ser Fuyuki. Siempre podía mudarse a otro lugar, al otro extremo del mundo. Su razón para luchar aquí fue la simple curiosidad, así como el deseo natural de ganar a través de toda una vida de trabajo. Mientras hubiera un Moonchild, podría intentar perder tanto tiempo como fuera necesario. Tal vez parte de la razón esté en ti. El mapa frente a él desapareció. De hecho, el edificio bajo sus pies también. Aleister Crowley observaba ahora toda la ciudad desde lo alto, con su ojo omnipotente recorriendo todo su dominio. Junto a él, su maestro compartía la misma perspectiva. Evangeline Golodiayev miraba fijamente al vacío con los ojos abiertos. Su rostro estaba sumido en una perpetua conmoción. Así había sido desde su sublimación. La vara explosiva seguía atravesándole el abdomen, habiéndose convertido en parte de ella. Cada parte de su cuerpo, e incluso su ropa, había adquirido una textura similar, dándole la apariencia de una estatua cristalina. Quizás por eso no se movía ni hablaba, o quizás simplemente era innecesario. Su mente estaba en tal estado que apenas era consciente de su envoltura mortal. Por lo tanto, tampoco estaba en condiciones de defenderse. En ese momento, flotaban sobre el gran puente rojo que conectaba las dos partes de Fuyuki. Estaba fuera del alcance de la mayoría. La presencia de Aleister en el resto de la ciudad era tenue, pero por si acaso, había preparado diversos hechizos defensivos alrededor de su maestro. Solo tenía que cumplir con su parte. Cuando preparé el plano del núcleo, solo podía predecir cómo funcionaría. Dado que la vida humana es un componente necesario, no podemos descartar la posibilidad de que el resultado varíe según quien ocupe esa capa. El mago reflexionaba en voz alta mientras observaba la expresión congelada de su maestro, no sin cierto toque de diversión. ¿Era posible leer los pensamientos de alguien tan inerte? Sin embargo, bajo esa fría superficie debían de bullir emociones, de lo contrario, su transformación habría fracasado. Sin un corazón profundamente humano, no se podía tener el deseo lo suficientemente fuerte como para convertirse en un hijo de la luna, la estrella guía de una nueva era. Había otros factores vitales, pero elegir a una criatura desalmada los convertiría en polvo. Aleister había observado de cerca a Evangeline desde que lo había invocado. A primera vista, una chica mansa, en realidad ocultaba una convicción tan arraigada en su ser que se convirtió en una fuerza. Una frustración y una desesperación sin límites. Pero también un toque de amor, uno que la sumió aún más en la desesperanza. No había estado lista hasta que aceptó esa última parte. Y ahora, tenía el impulso para ser el catalizador del cambio que él siempre había soñado. ¿Tienes miedo? Le acarició el rostro vidrioso con la mano. Sé que puedes. Tal como estás ahora, debes estar empezando a darte cuenta de en qué clase de ser te has convertido, del nuevo reino que se abre ante ti y de las maravillas que podemos lograr. Alégrate, maestra, tu sueño está a punto de hacerse realidad. Tú y yo somos iguales, ¿sabes? No podemos aceptar las cosas como son. No cuando este mundo parece tan inadecuado para las criaturas efímeras que somos. Uno puede aceptarlo y pasar desapercibido, o desafiar esa insuperabilidad. Tú tuviste la voluntad de desear el fin de este mundo. Yo tuve la aspiración de dedicar mi existencia a nuevas posibilidades.
Como la hija de la luna, te has convertido en el corazón. Yo soy el cuerpo y el templo que te engendra y que nace de ti. El camino que nos trajo aquí es uno y el mismo, si lo piensas. Debería sentirse como el destino. Fue un giro absurdo para esa chica haber llegado tan lejos. Lo mismo podría decirse de él. El hombre actualmente conocido como Caster de Blanco había nacido en este mundo sin el deseo de deshacerlo. No se llamaba Aleister entonces. Y, del mismo modo, no había nacido como mago. Antes de él, los Crowley no habían tenido ninguna relación con nada parecido a la taumaturgia, ni cercana ni remotamente. Sus padres habían sido fundamentalistas cristianos hasta la médula, por lo que se había criado en un entorno devoto acérrimo, con una fe que dictaba cómo era el mundo y que alababa el seguimiento ciego. En retrospectiva, fue esa crianza la que sembró en él las semillas del rechazo. El resto de su vida regó esas semillas y las vio crecer hasta convertirse en una cosecha abundante. Lo que le habían enseñado como principios absolutos podía cuestionarse. En cuanto surgía la duda, dejaba de haber principios absolutos. Había pasado su juventud sin ser consciente de las entrañas de su sociedad, donde hombres sin escrúpulos buscaban milagros sin importarles dioses ni dogmas. Un mundo diferente donde la moral y las suposiciones eran barreras fáciles de superar siempre que revelaran la verdad y recompensaran la curiosidad. Eso era algo que solo podía haber imaginado en sueños, algo de lo que había sido completamente ajeno. Sin embargo, según la historia, nació en la época perfecta para neófitos como él. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Europa, e Inglaterra en particular, atravesaban un auge mistérico. Personas de prestigio, sin relación alguna con la asociación de magos, se las habían ingeniado para unirse a logias y descubrir secretos arcanos. Hechizos que cualquier mago que se precie consideraría elementales eran muy apreciados por los aficionados, y algunos magos con las arcas vacías habían aprovechado la ocasión para amasar una pequeña fortuna. Esa situación debería haber alarmado mucho a la asociación, de no ser por un simple hecho. Los secretos se disfrutaban mejor cuando nadie los conocía. Esos aficionados no habían aprendido mucho, y afortunadamente la hechicería en general no se había filtrado al público. Pero entre aristócratas aburridos y magos sin dinero, también se podría haber encontrado a la persona adecuada. Algunas de las mentes más brillantes de aquella época se habían convertido en figuras famosas, impulsadas por el entusiasmo de sus contemporáneos. Y así, encontrar a esas personas podía abrir puertas que nunca debieron haberse abierto. Aleister se había sentido atraído por el esoterismo y la magia como por naturaleza. Tras descubrir su talento innato, se le presentó el mundo con el que había soñado. Otro mundo impregnado de tradición, dirigido por personas que no podían ver nada más que aquello en lo que creían. Aunque estaba absorto, no se dio cuenta de inmediato. La inquebrantable determinación de los magos de alcanzar la gloria pasada y la raíz de todas las cosas. Esa obsesión no era muy diferente de la fe religiosa. Había aprendido de ellos todo lo humanamente posible, incluso desarrollando hechizos para asimilar con mayor rapidez. Había establecido un récord en la torre del reloj al asistir a más de la mitad de los departamentos y no faltar nunca a clase, a pesar de sus horarios conflictivos. El departamento de evocación espiritual y el de creación le habían sido especialmente favorecidos. También había pasado algún tiempo con el departamento de sabiduría, debido a su manejo de objetos ajenos a los conceptos humanos. Sin embargo, los estudiantes y profesores de esa facultad lo habían decepcionado. Estaban tan preocupados por lo que escapaba a la esfera humana que ignoraban por completo este último. Al final, él también rechazó ese mundo. El día que salió de la torre del reloj por última vez, supo a dónde ir. Aprendió muchos secretos durante su estancia, secretos que revelaron la naturaleza de este planeta y las voluntades que lo habitaban. El absoluto conocido como realidad no era un absoluto. Desde entonces, se esforzó por aprender aún más. Hizo todo lo posible por comprender las fuerzas que moldearon el mundo de la humanidad. Investigaba la cábala, buscaba experiencias espirituales escalando montañas, entraba en contacto con seres insólitos fuera de la esfera. Había descubierto la raíz de su propia existencia, el origen de su incansable búsqueda. Desde entonces, no hubo vuelta atrás. Lentamente, a lo largo de su búsqueda vital, creó su propio sistema de hechicería basado en esos hallazgos. La culminación de estos fue la abadía de Telema, una religión que él mismo fundó. Irónico, quizás. Apropiado, definitivamente. Dijera lo que dijera la sociedad, lo había hecho todo casi perfecto.
Desafortunadamente, hacer tanto sin que nadie se diera cuenta era imposible. La teoría estaba terminada, estaba listo para ponerla en práctica y entrar en la fase experimental. Justo cuando su plan se acercaba a su culminación, se convirtió en el objetivo de la Asociación de Magos. La designación de Sellado estaba totalmente descartada, por supuesto. Estaba preparado para un día así. Incluso fingió su muerte una vez. Tras descubrirse lo peligrosa que era su visión para la sociedad mágica en su conjunto, no se guardaron nada. Y así, Aleister Crowley había muerto. O más bien, había aceptado la muerte, sabiendo muy bien que sus compañeros nunca lo habrían dejado solo. Para ello, había preparado un plan de contingencia. A través de su investigación, había llegado a comprender la voluntad superior que vela por la humanidad, el principio subyacente conocido como Alayashiki. Al convertirse en una figura pública y dejar su huella en la historia de la humanidad, se había elevado a un estado superior, impotente pero eterno. Todo con el fin de crear la mínima posibilidad de regresar a este mundo algún día y terminar lo que había comenzado. Y he aquí que ese día había llegado antes de lo que hubiera podido imaginar. Había regresado como sirviente, ligado a una invocadora mortal. Y no cualquiera. Un candidato perfecto para servir de catalizador de su ideal, fruto del legado que había dejado. Un maestro con un deseo igual al suyo, sin que ella lo supiera. Estábamos destinados a encontrarnos. A cumplir nuestros deseos mutuos. ¿Habría aceptado ese papel por voluntad propia? Aleister podría ser acusado de forzarla. Sin embargo, no creía haberla robado en absoluto. Simplemente, le había dado una mano. Algunas personas tienen una extraña tendencia a ir en contra de su destino. En el fondo, ella también lo deseaba. Después de todo, él le ofrecía el poder que nunca había tenido. Esa magnífica luz que emanaba de ella debía contener un rayo de alegría. Y si no, no se detendría de ninguna manera. Él nunca se detendría. Así era Aleister Crowley. Un hombre impulsado por la diferencia, alguien que concebía posibilidades aún por alcanzar, un rebelde que jamás aceptaría el statu quo ni se conformaba con lo que le daban. Aunque otorgaría innumerables bendiciones a la humanidad, no sentía un gran amor por los humanos. Había un futuro que podía convertir en realidad. Ese solo hecho envolvía tanta belleza, que era razón suficiente para dedicar toda su vida a ese fin. Y por eso no podía evitar aferrarse al papel de profeta que marcaría el comienzo de una nueva era. Una vez cumplida su gran tarea, tal vez se cansaría del nuevo statu quo. Comenzaría de cero y reemplazaría lo que había creado con otro mundo. Si así tenía que ser. Antes de preocuparse por nimiedades como esa, tenía que escribir el último capítulo y ocuparse de las cosas de abajo. El Santo Grial también es una reliquia del pasado. No encaja del todo en la imagen que estamos pintando. Con alegría, sus ojos recorrieron la ciudad y observaron cómo se movían las piezas. Y, sin embargo, todavía hay quienes lo desean. Cada hombre y mujer es una estrella. Mejor no los subestime hasta que mi verdadera voluntad se haya manifestado plenamente. Dado que mi existencia sigue ligada al Grial, supongo que tengo algo en juego en esta batalla. Entonces, ¿de qué debería ocuparse primero? ¿Aquellos que acababan de llegar por mar y avanzaban hacia lo desconocido? ¿El que les había precedido para librar una batalla sin esperanza? ¿O la plaga que surgió como desafío a su templo? Su mirada se dirigió al escenario de la batalla. Sus labios se curvaron. ¿Por qué tendría que elegir? Una gran espada ancha de color blanco y negro descendió disparando una onda expansiva que arrasó con todo a su paso. Tierra, árboles o maldiciones vivientes. Berserker aprovechó esa abertura para avanzar por el camino excavado a través de una masa implacable. A cada segundo, debía dar un nuevo golpe para despejar el camino y mantener a raya al ejército de la ruina. El aire estaba cargado de humo y un hedor sulfúrico. No era solo el olor del fuego ardiendo y la tierra marchita. Había algo fundamentalmente repugnante a su alrededor, la asfixiante presencia de maldiciones tan potentes que tomaban forma física. El camino que habían seguido había desaparecido, inundado o calcinado. Ya fuera por delante, por los lados o por detrás, Sylvelune y Berserker se habían adentrado en una tierra de calamidades sin retorno posible. Fuyuki se encontraba menos urbanizada a medida que avanzaban, lo cual no significaba mucho cuando solo podían ver los restos de casas completamente invadidas y derrumbándose. De hecho, los incendios les ayudaron a ver a través de la oscuridad de la mañana. A cierta distancia, en la frontera donde la marea negra luchaba contra la ciudad dormida, los edificios intentaban reconstruirse como por voluntad propia. Una tarea imposible si las maldiciones desenfrenadas seguían expandiéndose.
Y así, todo se derrumbó al final. El paisaje más allá era desolador. El lodo se filtraba entre los árboles de la montaña y los pudría, o brotaba de las grietas y avanzaba inexorablemente. Era como si la tierra misma se hubiera convertido en una deidad iracunda y sangrara veneno para castigar a todas las vidas que la habitaban. Pero Silvelune no se dejó engañar. La naturaleza de aquella marea nefasta no podía ser más evidente. Era el mismo fenómeno que Iván Perilefei había exhibido y convertido en arma. El hedor era el mismo, así como el escalofrío que le recorría el cuerpo con solo acercarse a esa sustancia sobrenatural. ¿Pero qué es esto? Tan solo por la descripción, uno podría imaginar una ola de líquido oscuro barriendo el paisaje. Sin embargo, esa no era la imagen completa. En medio de la interminable oleada de lodo, marchaban siluetas. Estaban moldeadas de la misma sustancia y, sin embargo, habían adquirido formas propias, portando armas y armaduras. Espadas, lanzas, tridentes, dagas. A diferencia de las marionetas de Iván, cada figura tenía su propio arsenal y apariencia. De hecho, no pudo evitar establecer paralelismos con el ejército de sombras bajo el mando de Fenech. Pero algo era completamente diferente en la escena ante los ojos de Silvelune. En lugar de un cuerpo organizado de soldados, las figuras que avanzaban penosamente por el lodo parecían una horda de almas perdidas. Los más cercanos a ella y a Berserker se abalanzaron sobre ellos como animales enloquecidos, pero el resto siguió adelante. No dudaban en pisotearse o fundirse en masas de brazos y piernas. Este espectáculo la aterrorizó, como si las puertas del infierno se hubieran abierto de par en par y sus prisioneros volvieran a caminar por la tierra. Eso no está lejos de la verdad, probablemente, ja. Tos, tos. Silvelune sufrió un ataque de tos. El humo y el olor que lo acompañaba eran terribles para sus pulmones. Aunque su estado ya estaba tan deteriorado que no le importó mucho. Ese es tu último regalo venenoso, Iván. Las similitudes entre este nefasto pantano y la extinta Torre de Babel saltaban a sus ojos, y no eran coincidencias. Aunque desconocía cómo se había formado el Vengador Nimrod, se había dado cuenta exactamente de qué tipo de espectros estaban atrapados en su interior. Cuando un sirviente moría, su alma y la energía mágica que albergaba regresaban al Gran Grial. Si había elementos extraños grabados en él, estos serían arrastrados a la copa junto con él, inquieto en la muerte. Voces que se negaron a extinguirse. Si el lodo de Iván era el componente principal de este desastre, fue impulsado por la voluntad colectiva de quienes no habían logrado que su árbol madurara. De ser así, no es de extrañar que se desatara sin un plan definido. Solo tenían la ardiente voluntad de vivir y buscar su liberación, como una hueste de espíritus vengativos. Podrían intentar imitar a guerreros más grandes, pero no eran más que cúmulos de maldiciones apiñados alrededor de almas demasiado degradadas para comprender que no había esperanza para ellos. No puedo decir que sea muy diferente. Silvelune se aferró con todas sus fuerzas a su sirviente, quien no podía permitirse ser delicado. Ese maldito lodo era un veneno tan potente para ambos que a veces era mejor huir. Berserker podía soportarlo un tiempo, pero moriría al instante si entraba en contacto con él. A pesar de eso, no podía esconderse en algún lugar y dejar que la guerrera plateada siguiera sola. Al llegar, había notado que Fuyuki había pasado a manos de Aleister. Si alguna vez se separaba de Berserker, Caster podría encontrarla y eliminarla fácilmente. En el dorso de su mano, solo quedaba un sello de comando. Había necesitado uno para que Berserker cruzara el mar, y otro para que se abriera paso a través de la inundación. Una vez que los usara todos, no tendría ningún recurso. No había tiempo que perder arrastrándose en algún agujero o maquinando. Ella tenía que ganar. Ella tenía que ganar ahora. Luchar cara a cara contra Caster y Saber era inútil. Sobre todo contra el primero, pues le resultaba demasiado fácil escabullirse. En el arca, además, había logrado contraatacar el noble fantasma de Berserker. Un enfrentamiento directo los dejaría en una enorme desventaja. El Saber rojo estaba debilitado y quizá estuviera a su alcance, pero eso les llevaría demasiado tiempo. Por lo tanto, Silvelune tuvo que recurrir a su única esperanza. No, te preocupes, gruñó Berserker. No pararé, seguiré luchando. ¿Cuándo he dicho que estoy preocupada? Gimió débilmente. Podemos lograrlo, y aunque no podamos, no hay razón para detenernos. No pudieron luchar. No podían esperar a que las cosas se resolvieran. Ni siquiera pudieron darse por vencidos. Su única opción era ser los primeros en alcanzar el Santo Grial e iniciar el ritual prematuramente. El Grial menor debía de haber buscado refugio aquí, en Fuyuki. Si alguien podía aprovecharlo y lograrlo, era ella.
La fortuna no la había abandonado por completo. Si bien la oleada de lodo era un obstáculo considerable, también era una clara indicación de hacia dónde debía ir. Allí estaban ahora, luchando por abrirse paso. La meta estaba justo allí, lo que les infundió aún más determinación. Despejando un camino con el filo de una espada. Soportando el flujo descendente del fango. A cada momento, tener que elegir entre luchar contra los espectros y huir de ellos. A veces, olas de lodo se arremolinaban y se estrellaban para sumergirlos, obligándolos a una retirada que solo los hacía retroceder. Muchas muertes y traiciones habían pavimentado este camino. Tantas tribulaciones y luchas. Todo eso solo por vivir como cualquiera. Detenerse ahora significaba morir. Todos los males que había cometido y la sangre derramada se irían por el desagüe. Y así siguieron adelante, sabiendo perfectamente que estaban condenados. Que ese rayo de esperanza era una ilusión. Después de todo, lo había presenciado en primera persona. Las atrocidades que asolaban Fuyuki y la plaga invocada por Iván provenían de la misma fuente. Había algo dentro del Santo Grial. Había estado allí mucho antes de que Silvelune y su cómplice crearan un nuevo recipiente. Un artefacto que escupía semejantes horrores, por muy poderoso que fuera, no podía conceder un deseo. Una vez que llegaron al final y ella cerró sus manos sobre su premio. Ella ya lo sabía. Pero no había otro camino por recorrer. Al igual que las almas condenadas de Babel, ella siguió adelante obstinadamente. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Los ojos de Silvelune se alzaron. El aire había cambiado. Berserker. ¡Cuidado! Se aproxima otra descarga. La luz del hijo de la luna se intensificó sobre Fuyuki. El cielo onduló antes de que unos rayos se extendieran desde el núcleo volador y recorrieran el aire. Formaron una especie de jaula alrededor de la ciudad dormida, delimitando el territorio de Caster. Poco después, se produjo otro cambio a nivel del suelo. Una miríada de orbes luminosos apareció sobre la marea negra. Cada uno procedió a lanzar un rayo de energía, inundando el campo de batalla con aún más destrucción. Berserker saltó al mismo tiempo que se materializaba el contraataque de Aleister. De hecho, esto los mantuvo a él y a su maestro a salvo. La descarga se dirigía específicamente a la marea. Al impactar, las explosiones se extendían a ras de suelo para cubrir la mayor distancia posible. El lodo del Grial y las maldiciones no podían volar y dependían de una superficie para moverse, así que esta era la forma más eficiente de detenerlas. Pero no fue tan contundente. No era la primera vez que Silvelune y Berserker esquivaban la represalia de Caster, por lo que había notado que las explosiones se debilitaban a medida que se alejaban. Cuando el gigante aterrizó, el bombardeo había terminado. A pesar de la desolación que dejó a su paso, la cantidad de lodo se había reducido drásticamente, hasta el punto que parecía que la inundación había desaparecido. Pero, como siempre, fue inútil. Donde habían estado las almas de Babel, solo quedaban chispas. Tras solo unos segundos, volvieron a encenderse. Las maldiciones crecieron a su alrededor y volvieron a asumir sus terribles formas. El lodo seguía cayendo por la ladera de la montaña, recuperando el terreno perdido. Exclamación de cierre, pero eso no fue todo. La tierra quemada se agrietó, y de esas heridas brotó más lodo como fuentes. Esta empinada colina, ya descolorida hasta quedar irreconocible, se estaba desprendiendo y abriéndose. Maldiciones humanoides emergían de esos géiseres, o se congregaban a su alrededor para atiborrarse de la sustancia mortal que les daba una apariencia de vida. Está fluyendo por el suelo. Maldijo Silvelune para sus adentros, intentando calcular la rapidez con la que serían superados. Mientras sobrevivamos entre cada bombardeo, podremos avanzar. Pero. Por su parte, Berserker se movía. Estaban en medio de un campo minado, y no tardó mucho en que la muerte volviera a acecharlos. Salió disparado como una bala y se precipitó entre columnas de lodo que brotaban a sus pies. Efigies de barro cargaron contra ellos sin siquiera un grito de guerra, pero con toda la intensidad de guerreros enloquecidos por la sangre. La espada de Berserker blandió un solo golpe y cortó una hilera de ellos. Pero estas criaturas no morían. Cortarlas solo extendía el azote del que estaban hechas. Otra fila se adelantó, y el sirviente plateado retrocedió un paso. Mientras las maldiciones se unían y agitaban un brazo enorme y destrozado hacia ellos, Berserker se alejó saltando y lo dejó atrás. No podían avanzar en línea recta a ese ritmo. Apenas un instante después, una gran ola se alzó y los sumergió. La marea los había alcanzado y los invitó a retirarse una vez más. Pero no lo hicieron. Berserker levantó su espada y aulló. La espada cayó con un ruido atronador, partiendo la ola por la mitad y ofreciendo un camino fugaz. Siguió adelante sin dudarlo.
El lodo se cerraba a ambos lados, y antes de que pudiera aplastarlos, saltó de nuevo. Había escombros que apenas sobresalían del lodo. Apuntó hacia ellos. Era el último rastro de civilización. Más allá, solo había árboles podridos y campos en llamas, y luego la montaña que tenían que escalar. Apenas había tocado el último muro de una casa cuando se derrumbó definitivamente. Pero eso le bastó para lanzarse por los aires. ¿A dónde? Debajo de ellos había una vasta extensión negra. Berserker agarró su arma con ambas manos y aterrizó con la hoja por delante. El impacto abrió un agujero en la inundación y ahuyentó a las siluetas que alzaban sus armas. Fue solo una solución temporal. Con ese breve respiro, volvió a alzar el vuelo. A la izquierda, Berserker. Hacia el bosque. Gritó su maestro enfermizo. Tiene que haber un camino más fácil. Podrían haber intentado ir a la derecha, pero el mar estaba bastante lejos. Incluso si Berserker, en teoría, pudiera salvar esa distancia en un instante, seguía siendo un desvío demasiado grande. Sin embargo, este lodo no podía cubrir toda la cordillera desde el monte Enzo hasta la ciudad de Fuyuki. La topografía del terreno no permitía que fluyera uniformemente, así que, aunque se extendería más rápido hacia la orilla, los bosques montañosos del otro lado ofrecerían mayor protección. Entendido, pero, el objetivo seguirá siendo, el fondo del infierno. Como si no lo supiera ya. Cualquier cosa que encontraran al llegar, probablemente no era más bonita que lo que estaba sucediendo aquí. Berserker siguió su orden y viró a la izquierda. Su movimiento era demasiado torpe para durar. Ojalá solo fuera por el barro, pero las almas de Babel los observaban y no esperaron a que aterrizaran para precipitarse. Un desliz y se acabó. Mientras Silvelune se cepillaba el último sello de comando que le quedaba en la mano apretando los dientes, alguien respondió a su plegaria. Rayos de luna surcaron el cielo una vez más. Los orbes de Aleister llenaron el aire y descargaron un intenso fuego mágico. Ese era el momento que habían estado esperando. Evitaron la descarga como lo habían hecho varias veces. Una vez abierto el paso, Berserker salió disparado sin control. Silvelune tuvo que aferrarse aún más fuerte para salvar su vida, pero apretó los puños con tanta fuerza que se le clavaron las uñas en los brazos. Exclamación de cierre. Fue entonces cuando ocurrió. Silvelune y Berserker jadearon al unísono. Aunque ya deberían haber vaciado el aire, algo flotaba cerca del suelo sobre ellos. No era un hechizo ni una maldición. Aleister Crowley los observaba desde arriba. Así que después de todo decidió mostrar su cara. Hubo un momento de vacilación para el gigante plateado, que no sabía si seguir corriendo o prepararse para la pelea. Silvelune fulminó con la mirada al lanzador. Ya fuera contra él o contra la plaga del Grial, no vendería su vida a bajo precio. Era lo único que le quedaba. Así que lo retó con ojos descarados a que viniera a arrebatársela. HMPH. Pero tal cosa no ocurrió. Aleister debería haberlos visto desde hacía un rato, y por lo tanto, su presencia solo podía significar una cosa. Sin embargo, lejos de aceptar su desafío, se limitó a dedicarles una sonrisa misteriosa. Aparentemente satisfecho, desapareció de repente. Aunque la pareja seguía mirando fijamente hacia donde se había estado burlando. ¿Qué se supone que significa eso? Gruñó Silvelune. ¿No tienes que cuidarnos? Sabes que nos estás ayudando, pero no te importa. Puedes reírte si quieres. Como era de esperar, ella lo despreciaba. Le recordaba demasiado a la persona que más odiaba en este mundo. Ese hombre ya estaba muerto, pero su sombra no se había desvanecido de su corazón ni de esta guerra del Santo Grial. No lo haría hasta que esta pesadilla terminara para siempre. Pero ella no había venido aquí para volver a ser un juguete. Podían ridiculizarla y escupirla, le daba igual. Berserker rugió. Sin embargo, no estaba relacionado con el mago que se había teletransportado. Él le estaba advirtiendo que, como ya había notado, el bombardeo de Aleister se debilitaba a medida que se acercaba a la montaña. Ella y Berserker habían logrado llegar más lejos, así que, naturalmente, el terreno a su alrededor no estaba tan despejado, y aún quedaban charcas de lodo. De hecho, debido a lo irregular del terreno, el lodo llenaba cualquier hueco, formando auténticos estanques y pantanos. Gracias a que Aleister les había hecho perder el tiempo, las almas de Babel habían revivido en esos charcos de lodo. De inmediato, explotaron como fuegos artificiales y lanzaron su contenido en todas direcciones. Y estaban en medio de todo. Berserker se movió solo. Agarró a Silvelune y la protegió entre sus brazos, arqueando la espalda para absorber el impacto del veneno que se derramaba a diestro y siniestro.
El barro chisporroteó al golpear su piel plateada, seguido de un profundo rugido en su garganta. Le recordó el día anterior. Sin embargo, mientras tanto, había recibido una paliza brutal a manos de Nimrod. No estaba en condiciones de sufrir tanto daño. Su corpulencia logró proteger a su maestro, pero este se vio obligado a moverse. «Berserker», gritó Silvelune con voz apagada. «No puedes hacerte daño ahora. No pasa nada, retrocedamos». «No, te preocupes». Por primera vez, ignoró su orden. Las maldiciones se acercaban en medio de la lluvia, armas en mano. Berserker no podía empuñar su espada mientras la protegiera. Así que, sus piernas se lanzaron, aplastando a sus oponentes. Sus cuerpos de barro los salpicaron y aumentaron la carga. Cuando la llovizna paró y creyeron que podían acelerar el paso, un escalofrío les recorrió la espalda. Oyeron acercarse la marea. Caía como una avalancha, y eran los primeros en descubrir lo temible que era. No había tiempo para correr ni cambiar de postura. Berserker sostenía a Silvelune en sus manos. Cuando la marea golpeó, casi se cae y se ahoga. Pero resistió. La sostenía tan alto como podía, mientras el lodo lo rodeaba y le subía hasta el pecho. El guerrero plateado aulló. «No soy nadie, nada, pero no caeré antes de que seas feliz». Lentamente, dio un paso hacia adelante. «Seguimos adelante».